lo único que queríamos era un 10% de las ventas. Y nos dieron la oportunidad porque no había downside para ellos. Sí, sí, sí. La primera noche, yo recuerdo, hicimos como $15,000. Tú no tomas la llamada, they're going to call someone else. Sí, 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 Y obvio. eso es algo que yo lo aprendí en Nightlife. Tú tienes que poner el ego aside. Bienvenidos a Latinos Unidos. Están aquí con Andrés Izquieta. Estamos aquí para inspirar a latinos por todo el mundo. Que no me importa, que lo voy a hacer. No vas a poder hacer nada, tienes que empezar por creértelo tú. No lo hago porque tú me dices que no lo hago. Pero realmente sé que es muy difícil. Bienvenidos a otro episodio de Latinos Unidos. Hoy día, estamos aquí con mi buen amigo Rafa Nieves, que es un agente de béisbol. Él trabaja en una compañía que se llama Wasserman. Es el vicepresidente ahí. Yo lo conozco a Rafa por nuestro amigo en común, Jorgito Lucena. Rafa viene de Venezuela, de Caracas específicamente. Un placer en tener hoy día a Rafa Nieves. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Andrés. Primero, eres de Venezuela, ¿verdad? Nacido y criado en Caracas, Venezuela. ¿Y viniste a Estados Unidos a qué edad? Vine a los 17 años, en el año 2000. En el año 2000. ¿Y viniste acá por Vine qué razones? por el béisbol. Ok. ¿Tú jugabas? Yo jugaba, Okay. desde los 5 o 6 años jugué pequeñas ligas, ligas de desarrollo, todos los niveles durante la juventud, y a los 16 años firmé mi primer contrato profesional. Wow. ¿Con qué equipo? Con los Tigres de Detroit, Okay. Detroit Tigers. Y en ese verano me vine yo firmé en abril, el contrato lo firmé en abril y me vine para los Estados Unidos ese mismo mes. No había cumplido 17. A los 16 años. A los 16, cumplí 17 mientras estaba aquí, ese verano, en agosto. Y de ahí en adelante, bueno, ahí empecé mi carrera profesional en el béisbol. Ok. Ahorita voy a regresar a eso. Tú creciste toda tu vida en Caracas. ¿Cómo fue tu vida infantil ahí? La vida infantil fue bastante diferente a los demás, ya que yo desde los 5 o 6 años yo ya sabía lo que quería hacer con mi vida. Sí. Yo le decía a mi mamá desde los 5 años, yo voy a ser jugador profesional de béisbol, voy a hacer grandes ligas. Sí, sí, sí. Entonces, yo recuerdo en la escuela, mientras mis compañeros estaban saliendo los fines de semana de fiesta o se iban a la playa, yo estaba jugando béisbol. Cuando había una fiesta un viernes, una fiesta del colegio, yo no iba porque el sábado tenía juego a las 8 de la mañana. A los 15 o 16, cuando uno está experimentando y mis amigos estaban pendientes de las mujeres, saliendo a la fiesta, bebiendo cerveza, yo estaba completamente bebiendo el béisbol. Sí, alejado de eso. Entonces fue un poco diferente a lo normal, sí, pero obviamente muy productivo en mi crecimiento personal, ya que tuve que madurar más rápido que los demás. Sí. ¿Entiendes? Porque ya yo sabía que en los deportes, para tú empezar una carrera profesional, ya a los 18 estás retrasado. Sí, 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 obvio. Entonces, si a los 16, 17 ya tienes que estar en el sistema, toma mucha madurez mental, ya que sobre todo ya a esa edad estás fuera de la casa. Sí. Y fuera del cuidado regular de mamá y papá. Sí, y en ese desarrollo para tú prepararte mentalmente, ¿qué es que se iba por tu cabeza? ¿Cómo que tú te preparabas a esa edad? Tratando de escuchar consejos, aunque muchas veces uno no los escucha y uno se da uno mismo sus golpes. Pero sí, yo creo que más que todo fue tratar de escuchar los consejos de mi madre y mi padre, mis entrenadores, mis coaches, jugadores que están más adelantados que uno, que abren el camino de uno y le enseñan a uno y le dan los consejos y el mentorship. Sí. Para uno madurar rápido y aprender la vida, porque no solamente es la vida
profesional dentro, pero fuera del terreno también. Yo a los 16 años ya vivía fuera de mi casa. Sí. So, Vivía- ¿tú te moviste a Estados Unidos a los 16 años? A los 16 años. ¿A Detroit o a dónde? No, el campo de entrenamiento de la Academia de Ligas Menores de Detroit está en Lakeland, Florida. Es Ok, so te moviste a la Florida. como 40 minutos al este de Tampa, entre Tampa y Orlando, ¿Y tú te graduaste del colegio en Venezuela o en high school, sí, en Venezuela. Ok. Sí. Pero te graduaste temprano porque sí, te Me fuiste a los gradué 16. temprano. Yo cuando estaba en primer grado, I skipped a grade. Ok, Yo brinqué un grado, entonces me gradué un año temprano. adelante, pero no tenía nada que ver con el béisbol, no era que me tenía que graduar primero Sí, o hice un GED para poder salir rápido, sino fue como casualidad de la vida, como que era mi destino, ujú, porque cuando yo estaba en kindergarten K1, tenía que pasar a kindergarten 2 y después iba al first grade. Yo brinqué de kindergarten 1 al first grade, yo brinqué el kindergarten 2, porque en el verano, mi mamá me cuenta, pero yo no recuerdo eso. sí, sí, sí. Yo era como OCD Ujú. desde pequeño y yo quería aprender, o sea, yo no tenía paciencia. Yo quería aprender a leer y escribir ya y no quería esperar a aprender en el kindergarten 2 Sí, y en el verano me fajé obsesivamente a aprender a leer y escribir y cuando terminó el verano ya leía y ya sabes escribía. todo. So, tú Mi- fuiste buen estudiante. Al principio, siempre fui buen estudiante. O sea, siempre tuve la facilidad de nunca, como dicen en Venezuela, raspar una materia es cuando you fail a class, you get an F. I never got an F. Sí, Pero tampoco era straight A's. Sí. Yo sabía exactamente las notas que necesitaba para pasar y hacía lo suficiente para pasar, porque yo sabía que biología nunca la iba a usar, química sí, nunca sí. la iba a usar, pero yo hacía lo suficiente para pasar la materia Sí. y move on. Y tu enfoque todo ese tiempo era el béisbol. El béisbol, El béisbol. sí. Yo So, desde que tú ya sal- sabías de los 5 años que desde querías los hacer 5 eso. años de que salía del colegio a las 2, 3 de la tarde, era al gimnasio, después al baseball field, después de vuelta al gimnasio, a la pista de correr. Yo hice track and field. ¿Y en esa temporada Venezuela estaba normal? En esa época Venezuela estaba normal. Normal. Sí, porque Chávez llegó a la presidencia en el 98. Yo me fui en el 97. Ah, qué No, suerte. perdón. What am I talking about? Yo me fui en el 2000. Sí, Chávez llegó en el 98, pero las cosas todavía del 98 al 2000 Estaban todavía estaban- en transición, un poquito sí, normal. estaban frescas, o sea, estaba fresca. Chávez todavía no había revolucionado todavía Sí, sí. el país. Y antes de eso, o sea, yo en los early 90s, Sí. el país estaba en otras manos, pues. Sí. Y sí, era totalmente diferente So, tú viniste en el 2000 a Estados Unidos. en el 2000. So, ¿cómo fue esa transición para ti de Rafita de 16 años a Lakeland, Florida para jugar béisbol? Fue bittersweet, por ponerlo, ¿cómo dice bittersweet en No español? sé cómo se dice bittersweet. Como Bittersweet. sí, fue como agrio y dulce, Sí, sí, sí. sí. porque en un lado estaba emocionado de empezar mi carrera profesional Y tu sueño, a los Mi 16 sueño. años, tener contrato de Y, equipo grande. y en el otro lado yo tenía una novia en Venezuela, entonces ahora es un long distance, tampoco veía a mi mamá y mi Y papá. no habían la comunicación que tienes. No, No hay FaceTime, no, hay nada de Yo eso, me acuerdo, vivíamos en unos dormitorios en el complejo, habían dorms, y en los dorms habían 2 teléfonos públicos, 2 public phones en el lobby. Y a las 8 de la noche, si yo quería llamar a mi novia, tenía que sentarme en el lobby, hacer una fila, Esperar, a wow. esperar a que el teléfono público Sí, está lo- disponible. estuviera disponible. Y tenía que ir al gas station, a la bomba de gasolina, a comprar una tarjeta para llamadas internacionales. Entonces compraba la tarjeta con $5, luego que eran tenía que caminar como 15 o 20 minutos y después 15 minutos de caminar Wow. de regreso y luego llamar con
llamabas a un número 800 y la Sí, tarjeta tienes tenía la un tarjeta, código. el código después. Ponías el código y te decía, you have 300 minutes. Sí, sí. Ajá. Y así era la comunicación. Y yo me acuerdo, ese primer año que yo llegué, todavía yo le escribía cartas a mi novia. Ujú, ujú, Yo escribía cartas y las mandaba las metía en el Por correo correo, con una, por una estampa estampilla. y esperar que eso llegara ya como Sí. un mes y medio después. Sí. Wow. Sí, no había, o sea, la comunicación no era lo que, Sí, lo que es lo que hoy es en hoy día. día. Ok, Entonces, so, ¿cómo fue la transición al béisbol? Ahí. fue bastante dura porque el nivel es, o sea, es un brinco de aquí de jugar en Venezuela en high school o en ligas pequeñas al profesional o sea, es un brinco enorme. ¿Y cómo es que te encontraron a ti? Eh, bueno, yo a través del interés y todo lo que trabajé, eh, networking y conociendo, eventualmente conocí un agente que me representó y él me consiguió los showcases y me trajo a Estados Unidos y me mostraron, hice tryouts con varias organizaciones y después conseguí el contrato. Entiendo, ok. Pero sí, fue a través de un agente que me Ok. representó en aquel momento. Ok. Ok, so, ya estás viviendo ahí, ¿cómo te está yendo? El primer año fue bastante duro, porque, como te digo, el nivel es muy disparejo entre el nivel infantil o juvenil al nivel profesional, aunque sea el primer nivel del profesional, porque hay muchos niveles, la diferencia es grande y también yo era uno de los más jóvenes, Ujú. porque ya en esos niveles ya habían los americanos, la primera oportunidad que tienen de firmar es después de high school, o sea, ya tienen 18. Si no firmas en high school, tienes que esperar si vas al junior college, el primer año, pero si vas a un 4-year college, tienes que esperar el junior year. Entonces, habían jugadores, yo estaba jugando con jugadores de 18, 19 o 21 años. Sí, que Y ya yo están tenía- más grandes y Y todo yo eso. tenía 16, o sea, Sí. eran más avanzados física y mentalmente. Entonces, el ajuste me tomó tiempo, me tomó como un año ajustarme a la velocidad del juego. El juego es mucho más rápido. Sí. Pero eventualmente, tú sabes, como todo, o sea, mientras uno más practica y más horas le pones al trabajo, eventualmente you figure it out. Sí, 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 sí. Sí. Ok, so, en ese tiempo tú estabas ahí haciendo eso por cuánto tiempo? Básicamente, todavía es así, pero el sistema de béisbol, la temporada termina en ligas menores alrededor de septiembre. Ujú. Y luego tienen campos de entrenamiento o de performance, strength and conditioning en octubre. Y uno quizás tiene noviembre y diciembre libre. Y después en enero uno empieza otra vez los campos de strength and conditioning y uno se reporta en los campos de entrenamiento en febrero y ya hasta septiembre otra vez. Febrero y marzo es entrenamiento primaveral y después la temporada es desde abril hasta septiembre. So, ¿por cuánto tiempo tú hiciste esto? Lo hice el 2000, 2001, 2000 y 2002. ¿Y después qué? Bueno, después del 2002 yo empecé a sufrir un problema en mi columna, en el lower back. Ajá. Y me ¿Y estaba tú tenías cuántos años? 19. 19. 19. Sí, estaba teniendo problemas en el lower back y me fui a Venezuela y estaba jugando en la liga invernal en Venezuela y ya no aguantaba el dolor. Llegó un momento que me tomaba como 6 Motrin antes del juego para poder aguantar 2 Jesus. horas. Sí. Pero cuando uno está en esos niveles y bajo esa presión de jugar y producir, siempre tú tienes 3 o 4 jugadores que están detrás de ti, en un nivel más atrás o en el mismo equipo que quieren el Que puesto quieren estar tuyo. en tu puesto, sí, sí, obvio. Y uno hace lo imposible por no decir que le duele algo o que está lesionado. Obvio, ya. Pero llegó un momento que ya no aguantaba y
expresé la molestia a los trainers me mandaron a ver el médico En Venezuela. en Venezuela. Y me hicieron x-rays y me consiguieron un problema en la columna que se llama hypondiolistisis, Ujú. que es que las vértebras están como fuera del lugar y hay como unos cartílagos entre cada vértebra que las unen. Esos cartílagos estaban fracturados. Entonces, como que las vértebras mías están sueltas. Entonces, mientras más actividad física hago, más se mueven así y eso me Te hace dolor. Sí. me ocasiona un dolor, una inflamación. Entonces, la solución era operarme. En Venezuela. En Venezuela. Y ponían sí, porque eso pasó cuando estaba jugando la invernal allá. Te pegan las vértebras, es un fusion, te ponen una placa y el médico me dijo, mira, hay chance de que no vuelvas a ser el mismo jugador porque no vas a tener la misma flexibilidad. Y obviamente a los 19 o 20 años una operación de columna es Ya. muy delicada. Pero yo estaba enfrascado en que ese era mi sueño y yo tengo que seguir jugando y eso es lo Sí. único que yo quería hacer desde los 5 años y dije, no, me voy a operar, vamos para adelante, let's do it, le di el go ahead y ya tenía la operación pautada y todo no recuerdo qué día era, pero imagínate que hoy es miércoles y la tenía pautada para el lunes. Ok. Y el lunes en la mañana hubo una huelga general en Venezuela, Ujú. que ya era cuando las cosas con Chávez estaban empezando a A ponerse mal. sí. ponerse mal y hubo el paro petrolero. No sé si recuerdas, en Venezuela hubo un paro petrolero que los empleados de la industria, el oil industry, Sí. se fueron en huelga, se paró el país. Hubo un paro general, todos los empleados públicos se fueron en huelga. Todo el transporte estuvo en huelga y la huelga explotó la mañana que me iban a operar y no pude llegar al Al hospital. hospital porque el país explotó ese peo y yo dije, bueno, a lo mejor esto es una señal de Dios que no debo hacer eso, que no debo operarme. Y eso fue como creo que en noviembre. Y luego ese paro duró como un mes. Estuve en Venezuela durante ese tiempo. La organización sabía del problema, entonces no me quisieron renovar el contrato para el año siguiente, porque sabían que tenía este problema y si me operaba iba a perder el año siguiente, o sea, no podía jugar, iba a tener que jugar, iba a perder el 2003. 2003, entonces sería como para jugar como para el 2004. Entonces, ahí fue que vino el cambio, el turning point en mi vida. Sí. ¿Y tú tenías cuántos años a ese punto? ¿Como Ahí 20, tenía 21? 19. 19. Ok. 19. Sí. Ahí me fui en enero, hice research y conseguí unos centros de rehabilitación en Miami. Yo tenía bastantes amistades en Miami, que estaban yendo a UM o a FIU, entonces yo le dije a mi mamá, yo me voy a ir, porque ya en Venezuela no había nada. Sí. Me voy a ir a Miami y voy a hacer una rehabilitación. Y eso fue lo que hice y me fui en el 2003. Y me fui con ese plan. Voy a recuperar, voy a hacer 6 meses de rehabilitación y voy a regresar mejor que nunca. Porque ellos decían que había chance muy bajo, pero había chance de que yo pudiera hacer rehabilitación Naturalmente. como physical therapy. Ujú. Y en fortalecer el core area, todo mi core y poder seguir jugando así, tener una carrera, quizás no maximizar mi potencial, pero tener una carrera fructífera. Y me fui para Miami con ese plan, pero tú sabes cómo es Miami. Ya, vibras. Y ahí fue que cambió mi vida. Llegué a Miami,
como 1 o 2 semanas hice la rehabilitación, pero después entonces mis amigos, imagínate, yo tenía 19 y yo cumplí 20 años ese año. Y todos mis amigos estaban en UM, era jueves, viernes, sábado, Fiesta. fiesta. Y tú hasta el punto casi nunca hacías fiesta porque siempre en el béisbol. Y yo nunca había quemado esa etapa. Sí. Porque durante mi infancia y mis años en high school y todo eso, nunca lo viví. Sí. Entonces fue Eye-opening. fue Armageddon. Yeah. Y aparte de eso, tenía un capital que había acumulado durante mis años jugando béisbol, que para un niño de 19 años era significante. Entonces me empecé a salir en Miami. Sí. Empecé a salir y estuve como 2 años, que lo que hacía era tratar de rehabilitar la espalda. Estaba trabajando en Random Things, tenía un amigo que tenía un negocio de celulares, me puse a trabajar con él, tenía otro amigo que tenía otro negocio, me puse a trabajar con él, invertí un poquito de dinero aquí y allá, pero al final el focus mío era la rumba en Miami. Sí. Y salía, bueno, por 2 años estuve en eso, todo 2003, 2004, hasta que se acabó el capital, Sí. los negocios se cayeron. Ajá. Y en este punto me quedé como en el aire, o sea, y dije, what am I doing now? Ajá. Y ya miraba para atrás y decía, ya no puedo ni regresar al béisbol. Sí. O sea, ya eso quedó atrás y ya no tenía ni siquiera el interés. Ujú. Eh, ¿Y por qué es eso? ¿Porque la salud y todo eso o qué? Creo que sí, yo creo que estuve un poco... parte de eso fue que en el 2000, justo yo después de haber firmado el contrato y de haberme venido aquí, en noviembre, cuando yo regresé a Venezuela, mi papá falleció. Ok. Y mi papá siempre fue el backbone de mi carrera. Y el apoyo y el pedal. Entonces, perdí a mi papá y luego de eso tuve la lesión. Y estaba como un momento en mi vida donde estaba como frustrado, que no quería saber. Estaba como que I don't want to hear about this. No quiero saber de béisbol, no quiero hacer esto, no quiero. Y creo que como que South Beach y la fiesta en Miami fue como mi scapegoat. Sí. Fue como lo que me sacó mentalmente y me hizo feliz. Porque fue como un dark period en mi vida. Esos años como del 2000, desde que falleció mi padre, al 2003 fue como un dark period. Yo estaba muy joven, yo perdí a mi papá a los 17 y después perdí mi carrera, que era todo lo que anhelaba a los 19. Sí. O sea, fueron 2 golpes. Grandes en 2 años. Exacto. Y bueno, llegó un momento que estaba como frustrado con la vida, con el béisbol, con todo, y no quería saber nada de eso y me alejé. Aunque esa era mi pasión. Pero me alejé y hice mi vida en Miami. Tenía un primo que trabajaba en el Lowe's Hotel. Él era director de eventos, algo así. En el Lowe's, y yo no tenía ni trabajo, no tenía carrera, porque mi carrera era el béisbol. O sea, Y ya se fue toda la plata. y ya se fue toda la plata, los negocios se cayeron y un primo mío agarró y me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar en el hotel? Yo te consigo un trabajo. Y bueno, eventualmente me metió en el hotel como front desk agent, Ajá. como recepcionista. Y empecé a trabajar ahí, en la playa. Me mudé a la playa. Mientras estuve en Miami, empecé en el Doral. Del Doral pasé a Brickell. Del Brickell pasé a la playa. Poco a poco. Y bueno, después que conseguí el trabajo, esa era la excusa. Bueno, ahora trabajo en la playa, tengo que vivir en la playa. Sí. Entonces, bueno, me mudé a la playa y ahí trabajando en el hotel hice muchas relaciones bueno, empecé como recepcionista y después fui como haciendo transición a
a la parte de concierge. Y en los conserjes en South Beach les llueven oportunidades ¿cómo se dice? Referrals. Les piden todo lo que son restaurantes, nightclubs, exotic car rentals, yacht rentals. Toda la vida de South Beach. Exacto. Entonces hice un network de muchas relaciones en South Beach y fui conociendo a toda la gente de todos los restaurantes, from Nobu to Prime 112, Sí. to Barton G, todos los nightclubs. En aquella época era Mansion, Privé, Opium Garden, Mint, y bueno, todas las compañías de exotic car rentals y todo eso. Y a raíz de eso, como que empecé una nueva carrera en hospitality. Ujú. ¿Y tú cuántos años tenías? Ahí ya, esa edad? eso era como en el 2004. Ok. Alrededor del 2004 tenía 20, 21 años. Sí, y a través de eso fui haciendo relaciones y después me di cuenta que el dinero en South Beach está en los nightclubs. Ahí es donde estaba el bread and butter. Porque tú puedes ir a South Beach y tú te puedes quedar en un hotel, pagar $1,500 en una suite, y te vas a un restaurante y pagas $700 en una cena, pero luego te vas al club y te gastas $30,000. Sí. Ahí es donde está el dinero. Entonces me di cuenta de eso y poco a poco, con las relaciones que tenía, me fui metiendo en ese área. Hice relaciones, en South Beach hay una asociación de conserjes, like Concierge Association of South Florida o something. Y a raíz de esas conexiones hice un network con todos los conserjes. Y me asocié con otro conserje amigo mío en Miami y fuimos a todos los hoteles y le dijimos, mándanos todos los VIP clients del hotel a nosotros para los nightclubs, y si reservan mesa nosotros te damos el 5%. Ujú. Y nosotros fuimos al Open Group y le dijimos que podíamos llevarles este volumen de mesas a los clubs de ellos, a los venues de ellos, que lo único que queríamos era un 10% de las ventas. Y nos dieron la oportunidad porque no había downside para ellos. Sí, sí, sí. Y bueno, la primera noche yo recuerdo, hicimos como $15,000 vendimos como 5 o 6 mesas de $2,000 a verás, hicimos como $15,000. En una noche hice $1,500. Sí. Increíble, sin hacer nada. O sea, Sin nada hacer más nada, respondiendo el teléfono y mandando un email, booking a table. Y bueno, de ahí empezó el hustling. Y eventualmente, bueno, empecé a trabajar la gente de Opium Group, que en aquella época dominaban el nightlife en Miami. Me ofrecieron un trabajo de VIP Director y empecé a manejar todos los VIP services para la organización. Y teníamos, en aquel momento eran como 6 venues en Miami, y estábamos abiertos 7 días de la semana. Sí. Entonces hice la transición del hotel Eso. al nightlife. Ujú. Y eso hice como por 6, desde 2004 hasta el 2008, de 2012, que me vine para acá. O sea, lo hice por 8 años. 8 años. Sí. Y ahí en ese tiempo es que yo te conocí a ti. En esa época fue que nos conocimos, sí, alrededor de quizás 2006 o 2007, Ujú. por ahí. Y, ok, en todo ese tiempo, ¿qué es que tú aprendiste? Porque obvio, eso no es lo que haces hoy día. No, Pero obvio que te ayudó harto en una fue- fundación para el futuro. sí, eso fue, para mí, eso fue el college de mi vida, el nightlife, porque es como un cutthroat business, Ujú. donde hay mucha competencia. O sea, para sobrevivir tienes que, you gotta hustle, tienes que josear. Ujú. Y como trabajaba también mucho por comisión, uno tiene que, you eat what you kill. O sea, Sí. no es como, como que me gradué, tengo un diploma, lo guindo en mi
pared y voy y aplico por un trabajo y aquí tengo un 9 to 5 y Sí, sí. tengo mi salario cada 2 Tu semanas. cheque, ya, no. Sí, no, aquí era, yo tengo que producir para poder comer. Y ya estaba en un periodo en mi vida donde no puedo regresar a vivir de mi mamá. Sí, obvio. Ya tengo 4 años de independencia. Tengo que seguir adelante. Entonces, nada, me puse los pantalones y trabajé fuerte en ese medio y creo que eso fue lo que me preparó para el siguiente capítulo de mi vida. Porque trabajando en esa industria, tuve primero en los hoteles y después en el nightlife tuve la oportunidad de hacer un máster en Customer Service Ujú. y en VIP Services. O sea, yo tuve la suerte I hosted desde Naomi Campbell, John Bon Jovi, Rihanna, Drake, en el 2010 cuando ni siquiera era nadie todavía. 4 o 5 billonarios que eran clientes fijos de los nightclubs, que son personas que tienen un nivel de expectación muy alto para el servicio. Y todo eso lo aprendí ahí. Ujú. Y eso hoy en día es lo que me ha hecho el trabajo mío más fácil. So, ¿en qué tiempo que tú decidiste que te querías regresar al béisbol, pero más en el lado del negocio? Bueno, yo estaba feliz y yo pensé que el futuro mío era en nightlife. Sí. El resto de mi vida yo iba a ser un nightlife entrepreneur. Yo iba a ser el Brian Toll De Miami. de Miami. Y ese era mi plan hasta que conocí a mi esposa. Mi esposa es de aquí de Los Ángeles y ella vivía aquí y tenía una hija. Entonces, yo pensando adelantándome al futuro, yo pensaba, bueno, ya cuando teníamos tiempo, que yo decía, bueno, a lo mejor she's the one. Yo dije, bueno, a lo mejor si me caso con ella, ella no se va a venir para acá por la hija. Yo me voy a tener que ir para Los Ángeles. Sí. So what am I gonna do there? Si yo voy a trabajar en nightlife en Los Ángeles, yo no tengo un network. Yo no conozco los locals, no conozco nadie en hotel, o sea, la única gente que conozco en LA ya están en la industria Sí. o tienen gente en la industria, o sea, no tenía sentido, o sea, y me tomaría años crear desarrollar un network aquí. Y aquí no gastan como gastan allá. Exacto. Entonces, y la vida aquí es mucho más cara que en Miami. Sí. Entonces I struggle for a little bit y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y un día se me prendió un bombillo. Yo dije, bueno, yo tengo 2 backgrounds. Tengo un background en béisbol y tengo un background en hospitality. ¿Qué puedo hacer yo donde yo puedo mezclar los 2 backgrounds? Y lo primero que se me ocurrió es talent management. Ujú. Porque puedo trabajar en el background de béisbol que tengo, que conozco esa industria. Y el management, o sea, básicamente es manejar los atletas. Sí. Manejarles la vida dentro y fuera del terreno. Y yo dije, y yo tenía la experiencia de haber tenido un agente y yo sé cuál es el trabajo de él. Sí. Y yo dije, coño, quizás yo puedo ser exitoso en ese medio. Parte de los contactos que yo tenía en nightlife eran talent agencies en Los Ángeles, porque llamaban a los nightclubs en Miami para mandar sus artistas o sus atletas. Y un día se me ocurrió y dije, bueno, voy a llamar a estas talent agencies and send my resume. Ujú. See what happens. Y llamé a una de ellas y me atendió no el contacto que yo tenía, sino una persona nueva y me dijo que el contacto se había ido. Y yo le dije, bueno, mira, la razón por la que estoy llamando es esta. No sé si tú me puedes ayudar. Y le expliqué
mi situación. Me dijo, "Oh, send me your resume y yo se lo paso a los partners and that's all I can do." Y se lo mandé. Eso fue como en octubre del 2010. Y me llamaron, como a las 2 semanas me llamaron. Me dijeron que me querían hacer un phone interview. Cuando me llamaron, yo por casualidad estaba en Los Ángeles con Ángela, con mi esposa. Okay. Y yo le dije, ok, podemos hacer un phone interview, pero yo estoy aquí en Los Ángeles, por casualidad estaba aquí. Y si es más fácil, puedo pasar por las oficinas mañana. Y me dijeron, oh, perfecto. Y pautamos una entrevista y fui y me entrevistaron. Yo les expliqué que yo había jugado en ligas menores, que tenía un network. A este punto ya muchos de los jugadores con que yo había empezado en el 2000 ya estaban en grandes ligas, ya tenían 10 años de carrera. Sí. Ya tenían 26, 27 años y estaban en el prime de sus carreras. Sí. Y yo tenía acceso a muchos de ellos. Entonces, para las agencias eso era atractivo. Y Porque tú probablemente eres uno de los únicos que podía entender la situación de ellos como un jugador, exacto. exjugador y también como alguien de negocio. Y Exacto. hartas veces no hay una persona que jugaba el deporte antes y Exacto. ahora que está en el otro lado. Ujú. Entonces me entrevistaron y después de esa entrevista no oí de ellos. Como al mes los llamé y me dijeron, sí, estamos evaluando la situación, tú sabes, Yeah. hiring process. Sí, sí, sí. Y yo, my OCD kicked back again, y los llamé, yo creo que los debo haber llamado 200 veces en los próximos 4 o 5 meses. Y hasta que llegó el momento que yo le dije, yo tenía ya una carrera y tenía un income en Miami. Yo no estaba buscando como que, mira, págame un salario y hazme la vida fácil. Yo les hice un proposal. Yo le dije, no me pagues nada, solamente págame los gastos de viaje. Dame un año de internship, a ver qué puedo hacer. Y si de aquí a un año ves potencial, dame trabajo. Y si no, lo dejamos hasta ahí. Y en marzo del 2011 me dieron la oportunidad. Y ahí empecé ese año y estaba haciendo las dos cosas. Estaba haciendo nightlife hasta las 3, 4 de la mañana. Me paraba a las 9 de la mañana en Florida y me iba manejando a Orlando o a Tampa, a Lakeland, a Jupiter, recruiting players, reclutando, buscando entrevistas, o sea, meetings, introductions, todo eso. Y ese año, como en esos 9 meses, firmé como 9 prospectos de ligas menores, pero de alto perfil, que hoy en día están en grandes ligas con una exitosa carrera y ahí fue que empecé. Después en diciembre me dieron contrato, o sea, trabajo full time en la agencia. Comencé en enero del 2012. Empecé a trabajar ahí como recruiter. ¿En Los Ángeles o en Miami? En Los Ángeles. Los Ángeles. Y me casé en febrero de ese año y básicamente ya tenía un mes viviendo aquí. Me casé y ya dejé el nightlife en diciembre del 2011. Ya tenía 6 meses trabajando con la agencia como recruiter y ya sabía que lo podía hacer. Sí. Ya me había dado cuenta, ok, yo tengo un talento aquí, porque cuando me reúno con los jugadores, yo sé por lo que están viviendo, yo sé lo que están pasando, pues yo lo pasé. Sí. Sé exactamente lo que están buscando, sé lo que necesitan, hablo los 2 idiomas, entiendo negocios, entiendo VIP services y customer service, y yo sé que ellos tienen egos y sé cuáles son los expectations, todas esas cosas, y tuve una facilidad. Y ya en diciembre del 2011 yo dije, bueno, ya puedo dejar el nightlife irme a Los Ángeles con un trabajo. Y fue perfect timing. O sea, Qué suerte. sí, pero lo planeé con anticipación. Yo, o sea, Sí. ya eso tenía un año y medio que yo venía Ya planeando todo en tu planeando cabeza. todo. O sea, en octubre del 2010 yo tuve la idea y fui proactivo. No fue que, tengo la idea y me quedé en mi casa esperando que alguien me venga a tocar la puerta. Sí. Sino que se me ocurrió la idea y yo mismo proactivamente busqué las oportunidades.
y me llegó una entrevista y después no oí, pero yo seguí insistiendo y persistentemente, eventualmente me dieron la oportunidad. Y me dieron una oportunidad donde yo no ganaba nada. Sí. O sea, yo les dije, no me pagues nada. Just pay my travel expenses, mis vuelos, los almuerzos con la gente que estamos reclutando, la gasolina. That's it. Sí. Y eso creo que fue lo que en realidad me abrió la puerta, porque yo lo veo mucho ahora mismo en la posición donde estoy, que mucha gente viene y toca la puerta, que quieren entrar a la industria, que quieren buscar trabajo, pero no tienen nada que ofrecer porque no tienen ni experiencia, no tienen clientes, están en el entry level y tú les quieres dar la oportunidad, pero una vez que les abres la puerta y les dices que estás buscando, o quieren $80,000 de salarios, más beneficios, más expenses, sí, más sí. this and that, and you're like, ¿Qué puta estás haciendo tú? Nada. y que, Sí, no, sí, te no, entiendo. porque yo me gradué en ASU. Sí. So what? Sí, sí, sí. O sea, la vida no funciona así y yo lo aprendí por las malas, porque pasé trabajo, pero el sistema en América es como un, no sé si es como un scam, pero hay mucha gente que llega y se gradúa, cree que ya están entitled Sí. a que, bueno, me tienes que dar trabajo y me tienes que pagar y me tienes que dar beneficios y tienes que... Eso se llama Millennial Generation. Porque, ¿por qué? Porque fuiste a una universidad por 4 años y te dieron un pedazo de papel. Sí, sí. No. Yo empleo a hartas personas, so yo entiendo Sí. ese Entonces, trámite. yo creo que ese fue el hambre que yo tenía y el deseo de superarme. Me dio la oportunidad mira, de tomar el riesgo de trabajar y bueno, tenía también la bendición de que ya tenía un income, tenía otro trabajo que estaba produciendo y podía tomarme el lujo de intentar el otro mientras vivía de uno. Sí. Pero even then, cuando yo me vine de Miami, a mí me estaba yendo muy bien en Miami. Yo ganaba 6 figures haciendo nightlife en Miami. Sí. Cuando me vengo para acá, o sea, estoy en un entry level. O sea, tengo trabajo, pero no tengo jugadores de grandes ligas ganando millones como clientes como para yo ganarme la vida. O sea, y empecé aquí, entry level, en ese entonces eran $30,000. Sí. $30,000 plus health insurance. Sí. Y ya, o sea, y eso fue, gracias a Dios, Ángela trabajaba en aquel momento y le iba bien y teníamos otro source of income en la casa, si no, no hubiéramos podido sobrevivir. So, cuando tú fuiste a firmar esos nueve beisbolistas, ¿cómo es que tú fuiste a ellos para hacer el recruitment? ¿Cuál era tu estrategia? Bueno, con cada uno fue diferente. Había algunos que los contacté a través de las redes sociales, algunos que los contraté a través de compañeros de equipo, pero básicamente yo lo que les decía era que, mire, yo trabajo para esta compañía, una compañía respetable, somos una agencia que representamos a X, Y, Z en las grandes ligas. Quería ver si estás interesado en escuchar lo que nosotros te podemos ofrecer o podemos hacer por ti. Solamente quisiera 1 o 2 horas de tu tiempo si está a tu alcance. ¿Ellos ya tenían agentes o no? Algunos sí, algunos no. Pero la parte cómica del asunto es que yo I reach out to, no sé, quizás 100 jugadores americanos y latinos. Y my success rate, mi rate, ¿cómo se dice rate en? No sé. Bueno, mi tasa de éxito Sí, ok, ya. con los americanos fue 0.000%. Ok. No conseguí ni un almuerzo. Ni un almuerzo. Nada. O sea, nada, 0. Y con los latinos fue como un 90%. O sea, de cada 10 que contacté, 9 me dieron una reunión.
y de cada 9 con los que me reuní, probablemente firmamos 2 o 3. Increíble. Sí. Para gente eso es increíble. Ujú. Obviamente eran muchachos que estaban empezando su carrera de 19, 20, 21 años, un nivel empezando en ligas menores, pero eran jugadores de alto perfil en ligas menores que sabíamos que tenían Potencial el para, potencial para tener para una ir carrera, grande, sí. una carrera brillante. Pero sí, bueno, en el recruiting, o sea, obviamente la agencia me dio todos los... Pero, ¿qué ves tú cuando estás tratando de hacer un recruiting de un beisbolista nuevo? Por ejemplo, ¿qué es que tú ves en ellos? ¿O qué es que tú estás buscando en cada jugador? Bueno, primero que tenga la edad. ¿Y cuál es esa edad? Típicamente. Depende del nivel donde estén. Okay. Si están en el primer año en ligas menores, que tengan 16 o 17. Si están en el nivel clase A, porque es la liga de novatos, después viene hay 2 clase A media, clase A fuerte, después AA, AAA y después las grandes ligas. Si estás en el primer nivel, 16 o 17. Si estás en la clase A media, 18. Clase A fuerte, 19 o 20. AA, 20 o 21. AAA, ya en AAA no reclutamos mucho. Ya la mayoría, ya si estás en AA y no o sea, ya de AA a grandes ligas es básicamente, no importa, no la edad, sino que ya en ese punto estás tan cerca de grandes ligas que ya todo el mundo entero sabe quién eres. Sí. Entonces ya no tiene tanto que ver la edad, sino más que todo en los niveles inferiores. Entonces la edad es uno de los principales factores que vemos. Después, obviamente, el performance en el terreno. Ya cuando están en ligas menores tú puedes seguir las estadísticas de su rendimiento. Y después que vemos que tienen un buen rendimiento, verlos en persona también. Porque muchas veces, dependiendo del físico del atleta, tú puedes proyectar si va a tener una carrera larga o no. Y también verlo jugar en persona a veces uno lo usa para confirmar que las estadísticas no son un fluke. Sí. Y después de eso, cuando uno los conoce, ver el make-up, la actitud que tienen, ¿Y cuán importante eso es? ¿cuál es? ¿Qué? La actitud, la mentalidad. Yo todo creo eso. que es uno de los más importantes. Sí, porque tú me dices algo que cuando tú entraste a los 16 años a Florida, que los jugadores que tenían, 19, 20, 21, que aparte del físico, que también mentalmente estaban muchos avanzados de ti, porque tú todavía eras de 16 años. So, en todos los atletas que yo conozco personalmente, que son los que son más exitosos, la mentalidad de ellos es bien diferente que los otros. So, ¿me explicas un poquito más de Sí, mira, eso? eso yo lo veo, o sea, es el it factor, Sí, como decimos. Hay jugadores que son good players, que tienen buenas habilidades físicas. Hay jugadores que son great players, que tienen extremadamente agilidades físicas extremas. Y hay los greatest, los GOATs, los chivos, sí, que son los que tienen las agilidades físicas extremas y tienen la actitud y la mentalidad. la mentalidad extrema. O sea, los LeBron James, los Tom Brady, los Mike Trout, o sea, son jugadores que no solamente, o sea, Dios les dio la bendición genética de que, mira, te voy a hacer 6'8", ágil, Sí. rápido, pero también te voy a dar el work ethic y te voy a dar la seriedad y te voy a dar la responsabilidad y el backbone. O sea, hay muchas cosas que no solamente es talento, tú tienes que tener la mentalidad
correcta, como también hay jugadores que no tienen el talento, pero tienen la mentalidad y con la mentalidad elevan el juego de ellos a otro nivel. Sí, Aunque físicamente no tienen esas herramientas, la mentalidad y la actitud y el work ethic los lleva a otro nivel y los mantiene en la liga por 10 o 15 años. O sea, hay muchos casos en jugadores en grandes ligas que quizás no tienen las herramientas de una superestrella y juegan 10, 15 años y tienen una carrera fructífera. Ahora los Tom Brady, los LeBron James, los Derek Jeter, los Michael Jordans, los Kobe Bryants del mundo son los que Dios les dio double blessing. sí, Los bendijo con las herramientas físicas y también les dio la mentalidad de Sí. a great mentality. O sea, tú ves a LeBron James o Derek Jeter, son gente que estuvieron en el spotlight por 25 años y nunca han tenido un hiccup. O sea, nunca han tenido un DUI, una pelea en un bar, some side chick pregnant. Sí. Nada de eso. Sí, te O sea, entiendo. y tienen un work ethic. O sea, LeBron tiene 15 años en la liga. Al número uno categoría, Y, sí. y tú dices, coño, pero tú hablas con otros jugadores y dicen que el work ethic de él no es normal. O sea, Sí. el tipo se cuida su cuerpo como si fuera, o sea, una estatua de Da Vinci. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, hay jugadores que a lo mejor tuvieran las cualidades de LeBron James y lo usan para salir a los nightclubs en pick-up checks o beber o vivir la vida. Y esos son los que pueden tener una buena carrera, pero no llegan a ese extremo de greatest of all time. Sí, Como tú ves, como por ejemplo Allen Iverson. Allen Iverson físicamente pudiera estar ahí arriba, aunque yo creo que Allen Iverson, no sé si es o lo será un Hall of Famer, pero sí, recién entró, eh, yo creo. pero él tenía mucho baggage Sí. fuera de la cancha, Muchos problemas personales. ¿entiendes? Sí. Yo creo que si él no hubiera tenido eso, yo creo que estuviera entre el top 3 de todos los tiempos, Sí, ¿entiendes? Entonces, cuando estamos reclutando un jugador, eso es algo que tenemos mucho en cuenta, sobre todo en la edad, en la temprana edad. Y ahora en este mundo de social media, que tú puedes ver lo que todo el mundo hace a cualquier hora, eso es algo que tomamos mucho en cuenta también. Por ejemplo, si vemos yo he visto hasta prospectos que nos interesan, que son de alto nivel, a los 17 años, drinking and driving y subiendo los videos en social media. Y ya para mí eso es un huge red flag. Porque Sí. si tú a los 17 años ya estás en la calle en una Porsche Cayenne bebiendo y a las 4 de la mañana en un nightclub, eso solamente te va a traer downside. sí, Y hay que ver también si el jugador es coachable, si escucha consejos, si se deja enseñar, si se deja mentor, porque esos son los que eventualmente hacen los ajustes porque mientras más vas subiendo de nivel, tienes que hacer ajustes y mejorar. Pero si no eres coachable, si no escuchas a la gente y no oyes consejos, no mejoran. Entonces, esa parte, esa mentalidad, nosotros lo llamamos make-up. El make-up del jugador es como la sexta herramienta. Los jugadores tienen 5 herramientas, que es la velocidad, el brazo, la defensa, la habilidad con el bate y el poder con el bate. Esas son las 5 herramientas, pero la sexta herramienta es el make-up. sí. Y esa es una de las más importantes. Bien interesante. Ok, so de los 9 jugadores que tú firmaste ese primer año, ¿cuántos están los Major Leagues ahora? Probablemente 6 o 7 están en los Major Leagues. ¿Todavía? Sí, ¿no? Y están en el prime de su carrera. No todos están ¿Cuál conmigo. nombres? Como por ejemplo? Alex Colomé, José Ramírez, es un candidato al MVP este año. Kelvin Herrera, es un jugador All-Star, pitcher.
¿Quiénes más? Firmé a Rugner Odor, segunda base de los Texas Rangers. Firmé a Abisail García, es right fielder de los Chicago White Sox. Otro que se llama Hernán Pérez, que juega con Milwaukee Brewers. Sí, la mayoría llegaron a grandes ligas. No todos están conmigo. Obviamente tuve que pagar pay my dues in the industry, donde agentes con más experiencia que yo, con más peso, con más credibilidad, me quitaron peloteros durante mis primeros años. Muchos peloteros de alto perfil y de calidad que... There's a lot of poaching. Hay mucho poaching en mi industria y en mis primeros años fui víctima de eso. ¿Por cuántos años tú estabas en esa agencia? En Beverly Hills, esa agencia se llamaba Beverly Hills Sports Council. Trabajé ahí del 2011 al 2017. Hasta el año pasado. Ok. Sí. En Wasserman empecé en junio del año pasado. ¿Cuántos jugadores tú firmaste en los primeros 6 años cuando trabajaste ahí? Alrededor de 60 jugadores. 60 jugadores. Sí. ¿Todos latinos o...? Todos latinos. ¿Todos latinos? Todos latinos. Ni un gringo. No. Tengo Wow. zero success rate with gringos. Sí, the only gringo that listens to me es mi esposa. She has to. Y de los latinos, por ejemplo, ¿hay harto gente que es latino en béisbol? La competencia es mucho más pequeña. Mucho más pequeña. Sí. Pero el porcentaje de latinos en béisbol es muy grande, Es ¿no? como en grandes ligas el 23%, creo. 23%. Alrededor del 23%. ¿Y en las ligas pequeñas? Es mayor. Mayor. Como quizás 30-35% en las ligas menores. Yeah. Es harto, ¿no? Está creciendo mucho. ¿Y cuáles son los países que son de los mejores peloteros? El número 1 es la República Dominicana. República Dominicana número 1, número 2 Venezuela, número 3 Puerto Rico. Y después hay... ¿Por qué es eso? ¿Tú crees? Bueno, mi teoría es, y por lo que yo he leído en ¿Arroz con pollo? Mejor ahí. por lo que yo bueno, tú sabes que en Centroamérica y en Sudamérica el fútbol es Obvio. el país, El deporte más grande. el deporte más grande. Esos países, por ejemplo en Venezuela, la influencia del béisbol vino por las compañías petroleras. Cuando la industria petrolera explotó en Venezuela en los principios de los 1900s, en los 1900, compañías americanas, todas las compañías americanas vinieron a Venezuela por el petróleo y trajeron el béisbol. Cuando en los otros países eran más como Chile, como Argentina, como Uruguay, tienen más influencia europea. Venezuela tenía más influencia americana por el petróleo y el béisbol vino ahí, y vino a Venezuela y se empezó a jugar béisbol en Venezuela y desarrollaron el béisbol y hoy en día es una potencia en la industria. En realidad en República Dominicana y en Puerto Rico, obviamente Puerto Rico es un territorio americano, pero ahí en Dominicana no sé cuál es la raíz del béisbol, pero me imagino que tiene algo que ver con quizás el turismo. Alguna razón los americanos vinieron ahí y trajeron el béisbol. Y tú firmando 60 jugadores, eso es harto, ¿no? Sí. Especialmente para alguien que es súper nuevo. Sí, bueno, inclusive en la agencia a veces voy a firmar un jugador nuevo y todavía no entienden cómo me reparto. Sí. Dicen, you have too much on your plate. ¿Cómo Sí. lo haces? Pero, no sé, todo, mientras estés organizado y tengas buen leadership skills,
y mentorship y los jugadores crean en ti y puedas crear loyalty a través de ellos, a través del buen servicio y la sinceridad y la honestidad. Yo creo que uno puede ser exitoso, Sí. si tengas 300 jugadores. Y tú como agente, ¿cuál es tu trabajo típicamente para el jugador? Mira, Obvio que aparte del contrato también eres como Name it. el segundo padre, el hermano, todo. you name it. O sea, desde Doctor Corazón, Sí, sí. Doctor Corazón, hasta coach de bateo, coach de picheo, abogado, you name it. O De sea, todo. De todo. O sea, porque uno es como la mano derecha de ellos. Sí. Y para todo lo que tengan en la vida, acuden a uno. O sea, tengo un jugador que, por ejemplo, su novia estaba embarazada. Y me dice, how am I going to pay? ¿Cómo voy a pagar el embarazo? Y yo tuve que decir, bueno, te vas a tener que casar. Y el trabajo mío fue comprar un pasaje a la novia, traerla a Arizona, porque él estaba en Arizona, llevarlos a la corte, Clero Courts, llenar la marriage license, llevarlos este es un muchacho de 20 años, llevarlo 3 días después a que se casen y después llenar los papeles del seguro y meterla a ella en el seguro y luego traerla para acá, para el embarazo y llamar a la clínica y conseguirle un appointment con el doctor y después cuando está en el doctor me llama para que le traduzca. O sea, I wear a lot of hats. Sí, o sea, sí, yo me sí, pongo sí. muchos sombreros. Sí. O sea, necesitan una cuenta bancaria, necesitan el seguro del carro, necesitan Celular. un celular. El celular está bloqueado, me llaman a mí. Sí. El celular no me sale la llamada, me llaman a mí. Le duele el pie, me llaman a mí. Lo que sea. Y cuando ellos se están yendo por fracasos, ¿cómo tú estás ahí para ellos? Porque obvio, a veces la primera llamada, si algo pasó, Sí. si Sí, bueno, si hacen un injury o algo, obvio. las lesiones, todos pasan por malos, o sea, todo el mundo en cualquier industria, todo el mundo pasa por un mal momento, por un slump. Creo que ahí es donde se ven de verdad la diferencia entre los buenos agentes y los grandes agentes, porque cuando te está yendo bien, todos te quieren, todos te apoyan, todos son tus mejores amigos. Pero los colores de verdad se ven en las malas. Y ahí es donde yo trato de recordarme de cuando yo pasé por lo que pasé en el 2002 Sí. y lo duro que fue, que ahí es cuando uno necesita el apoyo mental, a veces físico, pero uno tiene que darle apoyos y ayudarlos a veces quizás a despejar la mente, a sacarles... a lo mejor están teniendo problemas en la casa o fuera del terreno y uno tiene que tratar de quizás ocuparse de eso para que ellos se puedan enfocar en producir en el terreno. Cuando son lesiones, tratar de ayudarlos a conseguir los mejores médicos en los Estados Unidos o los mejores centros de rehabilitación para que tengan una buena recuperación y puedan seguir produciendo. Pero sí, hay unos donde más debe de verdad enfocarse en ellos. Sí. Porque en las buenas todo el mundo está a tu lado. Todo el mundo está a tu lado. Sí, te entiendo. So, hace año y medio tú te fuiste a una compañía que se llama Wasserman, ¿verdad? So, ¿por qué te cambiaste? Ya creo que el curso en mío donde estaba en la agencia pequeña, yo creo que ya había llegado a mi ceiling. Del potencial que tenía ahí. Wasserman es una compañía mucho más grande a nivel mundial. No solamente tenemos los headquarters son aquí en Los Ángeles, pero tenemos oficinas en Miami, tenemos oficinas en Nueva York, en San Diego, en Raleigh, en Toronto, estamos en Sao Paulo, en London.
en Dubái. Y creo que tenemos otra compañía donde trabajé al principio era solamente béisbol, era un boutique agency. Wasserman tiene docenas de divisiones, tenemos básquetbol, tenemos fútbol, tenemos golf, tenemos atletas olímpicos, representamos properties, representamos brands, y creo que para mi carrera era algo muy atractivo, que hay mucho que aprender y un ceiling mucho más alto, donde no tenía ese potencial donde estaba antes. Sí, sí, sí. So, ¿tú te llevaste harto de tus beisbolistas allá también o? Sí. Sí, claro. So, eso típicamente pasa, ¿verdad? Porque el beisbolista, el atleta es más fiel con el agente, no con la agencia, ¿verdad? Sí. 100%. Sí, sí, sí. ¿Y ahora puedes firmar atletas que son gringos o no? No. Todavía no. No sé, porque de verdad ni siquiera lo he intentado. So, tu enfoque es más Ya my niche de es en... atletas Sí, latinos. es más, hace 2 años firmé un primer cliente brasilero, y estoy entrando a ese mercado. Ahora estoy en conversación con un jugador de las Bahamas. Las Bahamas está empezando a producir, en los últimos 3-4 años han salido muy buenos peloteros de ahí. Y estoy tratando de entrar en ese espacio. Tengo jugadores de Panamá, tengo un jugador de Colombia. Hay suficiente. ¿Y cuáles son algunos de los nombres más grandes que tú eres agente para? Bueno, ahora mismo entre mis clientes personales está José Ramírez, que te lo mencioné antes. Es candidato al MVP. El año pasado fue tercero en el voto del MVP de la liga. Francisco Cervelli tiene 7 años en la liga. Fue catcher de los New York Yankees. Ahora juega con los Pittsburgh Pirates. Alexander Colomé, un pitcher dominicano de Seattle, que es un All-Star. Kelvin Herrera, pitcher de Washington, que también es un All-Star. Gregory Polanco es uno de los mejores jugadores de la República Dominicana. Víctor Robles, un jugador de Washington, es el prospecto número 1 de la organización de Washington. Luis Castillo, un pitcher de la organización, está en su 2º año en Grandes Ligas, de la organización de Cincinnati. Antonio Sensatella, un venezolano que está en la organización de Colorado. Ahora mismo tengo alrededor de 20 Grandes Ligas. 20 en Grandes Sí. Ligas. Y en total 70, 70. sí. So, como 40-50 que están en los minor leagues Sí. y 20 que están Sí. en las Tengo, grandes ligas. tengo un junior agent que vive en Tampa, que es americano, pero habla español, y él me ayuda con aproximadamente 20 de los jugadores. Wow. Y un agente, para los que no saben, ellos hacen una comisión de los atletas, Sí. ¿verdad? So, típicamente, ¿cuál es la comisión que porque En el- es standardized? Sí, en el ¿verdad? béisbol, la Asociación de Peloteros gobierna a todos los agentes, y ellos they set up the rules, las reglas. Lo máximo que uno puede cobrar es 5%. 5%. Sí, eso es lo que cobran la mayoría de las agencias. Y a veces cuando tú haces como un sponsorship, puedes cobrar más, ¿no? Sí, lo que es marketing deals, Sí, hasta 20%, 20%. algunas. Pero en el béisbol no hay mucho dinero Sí, en marketing. Es más que todo... nomás maybe 10 que son los más grandes. Sí, los Stanton o Harpers Sí. of the World, Clayton Kershaw, los puedes contar con las manos. No hay mucho dinero. No es como el básquetbol o en el fútbol americano, o sea, que las figuras, los buenos jugadores son figuras internacionales, como Sí. Odell Beckham Jr., Tom Brady, LeBron, Kobe, todos esos jugadores son... So, cuando un jugador sale a la liga grande, ¿hasta cuántos años le toma para hacer un contrato nuevo? Porque usualmente el primer contrato es más pequeño, obvio. Sí, bueno, cuando tú llegas a Grandes Ligas, la organización te tiene bajo control por 6 temporadas, por 6 años. Ok. Los 3 primeros años
todos ganan salario mínimo, que son ahora mismo son 535,000 al año. Que es harto dinero, obvio, todavía. Pero para el béisbol, Para el béisbol es bien pequeño, sí. eso es una miseria, Sí. eso es peanuts. Sí. Después de los 3 años de salario mínimo, tienes 3 años de arbitraje salarial, donde antes de la temporada, dependiendo de jugadores similares a ti, que han jugado anteriormente y su salario, uno hace un estudio y llega a un número, una cifra que pensamos que es el valor. El equipo hace su estudio también y llega a una cifra que ellos piensan es el valor. Siempre es menor que la de nosotros, Sí, nosotros sí, es más alta. Y uno abre una negociación en enero para tratar de llegar a un acuerdo. Si no llegas a un acuerdo, tienes que ir a un hearing frente a un panel de 3 árbitros. Entonces, después de 3 años. Después de 3 años. Sí. Sí. Y típicamente, si eres un pelotero de categoría, te vas de esos 500,000 hasta qué nivel. Los primeros años, 500,000, 500,000, 500,000. Después, el primer año de arbitraje, una superestrella, puede subir a 10 millones el primer año. Fuck. Sí. El año pasado hubieron 2 jugadores que rompieron la barrera de 10 millones el primer año de arbitraje. Fueron Chris Bryant de los Chicago Cubs y Mookie Betts de Boston. Y después después te toca un segundo año de arbitraje. Pero esos son súper estrellas. Un jugador averaje, un buen jugador. Primer año es como 5 millones. Segundo año suben como a 10 millones. Tercer año como a 15 millones. Y después del tercer año de arbitraje, o sea, después de tu 6º año en la liga, eres agente libre. Que es, que es ahí donde está el contrato grande. Ahí donde están 100 millones o whatever. Ahí es donde están las vibras. Las vibras, sí, las vibras por vida. Hay vibras de por vida. Y un jugador bueno, por ejemplo, a esa edad probablemente tiene ya 26, 27 años, ¿verdad? Porque Sí. está en la liga por 6 años. ¿Cuántos que un jugador que, ni estoy diciendo que el superstar, pero uno que es como, que es bueno, que es starter, que, reliable, que va a tener carrera super larga, ¿cuánto ellos pueden? Un buen jugador, un jugador titular, no es una superestrella, pero es un jugador productivo, titular. Si llega a la agencia libre a los 27, en este mercado posiblemente consiga alrededor de 5 años garantizados, entre 20 y 25 millones. Got it. Que Y puede ser garantizado es que te garantizan un porcentaje del contrato. Todo. Todo. Sí. So, si estás en el segundo juego y te das Todo. te deben el 20 Garantizado. millones. Giancarlo Stanton tiene 13 años, 325 millones. Él se puede perder una mano mañana y el equipo le tiene que pagar los 325 millones. Fuck. Good Sí. for him. Pero los equipos tienen seguros. Sí. Ellos aseguran esos contratos. Si algo le pasa al jugador, ellos recuperan a través del seguro. Recuperan. Y obvio, el pelotero no puede hacer algunas cosas también para, en caso, por ejemplo, no puede andar en motos o Exacto. cosas así, ¿verdad? Sí, hay cosas cada equipo es diferente, pero hay cláusulas donde te dicen que no pueden hacer skydiving, no pueden hacer bike racing, no pueden hacer Sí. Algo que te puede peligrarte. extreme sports. Extreme sports, obvio. Sí. Ok, so ya estás casi año y medio en Wasserman. Sí. ¿Y cuáles son las oportunidades que tú ves grandes para tus peloteros ahí? Bueno, obviamente la meta de cada pelotero es maximizar su potencial económico. Sí. Y Wasserman es una de las compañías que ha hecho algunos de los contratos más grandes en la historia de la industria, no solamente en el béisbol, sino en el básquetbol, en el golf, en muchas otras áreas. Entonces, para mis jugadores, ese potencial de poder conseguir mejores contratos es bien atractivo, es una clave. Ujú. Y también tenemos lo que es marketing, publicidad, social media y cosas que podemos promocionar más, darles más exposure, porque tenemos muchos más recursos, muchas más facilidades, muchas más conexiones.
no solamente aquí, pero a nivel mundial. ¿Y qué es próximo en tu carrera? Próximo en mi carrera, seguir trabajando en este área. Al final, yo siempre he querido eventualmente trabajar en una organización de béisbol. En un equipo. En un equipo. Quizás en 20 años. Quiero hacer esto quizás unos 20 o 25 años y alrededor de los 55 retirarme de este lado y buscar mi sueño es un anillo de serie mundial. Ok, ya. Trabajar con una organización y ganar un campeonato. Pero ya eso sería como un pet project. Sí, 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 sí. Como que lo quiero hacer como por diversión. Sí. O sea, pero tomarlo en serio, pero no lo estoy haciendo ni por dinero, ni por negocio, sino por amor al deporte, a la industria y manejar un equipo y estructurar un equipo, construirlo, ponerlo en el terreno y ganar un campeonato y tener un anillo de serie mundial. Ese es el ultimate goal. Got it. ¿Y cuáles son tus rutinas que tú haces diarias para ser exitoso? Chequeé mi teléfono apenas despierto. Ajá. Sobre Tell my todo, wife I love her. sobre todo porque estamos en el West Coast Sí. y muchas veces, o sea, yo me despierto y ya tengo 6, 7 mensajes del East Coast Sí. con preguntas o necesidades. Make sure I get back to esos mensajes inmediatamente y decirle, ok, dame un par de horas and I'll get back to you. Sí, sí, sí. Siempre estar disponible, aunque es taxing, es time consuming, pero mi motto es que si yo no lo hago, otra persona lo va a hacer. Sí. If I don't do it, someone else will. Yeah, obvio. Así sea, mira, yo he estado en momentos donde estoy en el cine con mi familia y hay una emergencia y me tengo que salir, tengo que decirle a mi esposa, discúlpame, pero tengo que tomar esta llamada y me salgo y estoy en la llamada por 1 hora afuera con un problema y me perdí toda la película y gracias a Dios tengo una mujer que entiende y sabe que nuestra familia y nuestros hijos y el futuro de ellos depende de mi carrera y lo toma bien. Pero hay situaciones donde yo he visto que eso puede traer problemas en la familia. Porque los jugadores ellos no tienen que ver con tu familia, ni la hora, ni que son las 2 de la mañana, ni que son las 7 de la mañana, ni que tú estás en el movie. If tú no tomas la llamada, they're going to call someone else. Sí, 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 obvio. Y eso es algo que yo lo aprendí en Nightlife. Porque en Nightlife, esa gente que son de esos VIPs, por ejemplo, si quieren ir cuando yo trabajaba en un nightclub y me llamaban para reservar una mesa, si tú no devuelves la llamada en 2 minutos, llaman a otra persona y se iban a Live. Sí, sí, sí. O sí, se iban a Mint. Sí, sí, sí. te You entiendo. have to be available, o sea, al instante. Sí. Y así mismo es en esto. O sea, uno tiene que estar disponible a toda hora y también recordar que yo soy un behind the scenes. O sea, Sí. que los importantes son ellos y que la prioridad son ellos. Ujú. Yo siempre tengo que poner a mis clientes por delante de todo. ¿Cuál es tu favorito fracaso? Mi fracaso favorito... Fracaso favorito. Mi fracaso favorito es no haber llegado a las grandes ligas. Ya, obvio. ¿Qué consejo tú le das a alguien que está entrando a hacer lo que tú haces hoy día para ingresar a la industria? Mi consejo es, siempre le digo a la gente que busquen la oportunidad de entrar en una compañía o una agencia que tenga trayectoria y credibilidad y entrar así sea en el entry level, así sea como un internship, tocar las puertas, todas las puertas posibles, porque tú no sabes dónde va a estar la oportunidad, dónde está la necesidad y dónde te van a abrir la puerta y dónde no.
porque esto es una industria donde suena muy glamorous, suena muy sexy, todo el mundo quiere entrar. A nosotros nos llegan currículums, resumes de gente en law school, en Stanford, que quieren ser agentes de béisbol y la mayoría nunca llegan a tener la oportunidad. Porque tú puedes tener un law degree from Yale y en esta industria no tiene valor. Sí. Mientras aquí el valor es los jugadores que tú puedas traer a la mesa. La relación que tú tienes con ellos. y Exacto, todo porque al final eso es lo que va a producir. Y ningún jugador en la industria, tú puedes ir a la NBA y puedes ir a hablar con 10 LA Lakers y les dices que tienes un law degree from Yale y quizás la mitad ni siquiera sabe qué coño es Yale. O sea, no tiene valor, Sí. nada. Entonces uno tiene que poner el ego aside y así tengas un PhD from Berkeley. Olvídate de eso y busca la entrada, el entry level. Yo he visto, por ejemplo, había un intern cuando estaba en la otra compañía que teníamos un cliente coreano ganando 15 millones en la liga. O sea, le estaba pagando, o sea, nos está pagando de comisión alrededor de $750,000 al año para representarlo. Estaba en un road trip y nos dejó encargados del perro, porque él jugaba aquí con los Dodgers. Entonces, había que ir a poner la comida al perro y sacarlo a hacer sus necesidades. Y un día le dijeron a uno de los interns que tenía que ir a casa de este cliente aquí en Los Ángeles a sacar el perro. Y él dijo, I didn't go to law school to go walk a dog. Sí. Y ese fue su último día en la agencia. Sí. Porque esos son partes de... Como tú dices, customer service es todo. Exacto. Pero, porque yo fui a law school no puedo ir a caminar un perro. Tú tienes que poner el ego aside. Esta persona te está pagando $750,000 para representarlo y te está pidiendo que vayas a sacar al perro a caminar. Sí. You go do it. Sí. ¿Entiendes? Sí. No me importa si tú tienes 4 degrees from Harvard, en Yale, en Wharton. You go do it. Yeah. Es parte del trabajo. Pero si no tienes ese customer service chip en la cabeza, no lo haces. Sí. ¿Dónde te pueden encontrarte a ti los seguidores, a ti y tu compañía? Estoy en todas las redes sociales, en Instagram, ¿Qué es? at MLB_agent, en Twitter y Todo. en Instagram. Estoy en el mismo Perfecto. handle. El mismo handle. Cuando todo está ya dicho y hecho, ¿cómo quieres que te recuerden ti? Vamos a decir que eres ya Rafa, que ya ganaste el campeonato, tienes 65 años. Como y todo alguien eso. que tuvo mucha influencia en el mercado latino, que peleó por los derechos de los jugadores latinos en las grandes ligas. Porque nosotros, aunque hay muchos jugadores, todavía somos un minority. Sí. O sea, y el béisbol siempre va a ser de los americanos. O sea, en los 30 dueños que hay, yo creo que 29 son americanos. De los general managers, de los gerentes ¿Y generales. el número 30 de dónde es? Arte Moreno. Arthur Moreno, ya. Yeah. Y de los general managers, creo que hoy en día no creo que no hay ningún latino. Creo que hay uno o dos African Americans, pero casi todos son Caucasians. Entonces todavía somos un minority, aunque el béisbol sigue creciendo en Latinoamérica. Somos un minority y necesitamos gente que peleen por los derechos de los latinos. Y eso yo creo que when it's all said and done, dentro de 40 años, cuando me retire, quiero dejar my legacy, sea que yo fui una de las influencias durante mis años para promover y proteger
los jugadores latinos en grandes ligas. Latinos Unidos. Latinos Unidos. Una pregunta más. Cuando ya tienes los 75 años, te quieres retirar y todo eso, ¿qué consejo tú darías hoy a ti, a Rafa, que está sentado aquí, para llegar a ese punto? Go walk the dog. Go walk the dog. Básicamente, ya. Put the ego aside and go walk the dog. Y ahí estamos. Muchas gracias, Rafa Nieves, Latinos Unidos. Yo lo conozco a Rafa ya casi un poquito más de 10 años y no sabía toda la historia. Sabía un poquito ahí, pero no sabía que desde los 5 años quería ser en la industria de béisbol, primero como jugador y obvio ahora como persona behind the scenes. Con mucho orgullo, que aprendí mucho de lo hoy día, que alguien que siempre ha sido súper trabajador, que es súper enfocado. Eso es una de las cosas que yo saqué hoy día, lo más de él, que es súper enfocado y que desde cada lección hasta que cuando estaba haciendo, sus farras y todo eso, súper joven, pero después se evolucionó a trabajar en nightlife y todo eso, que todo lo que él aprendió desde esa era cuando él estaba jugando el béisbol, lo ha ayudado a llegarle a él a donde él está hoy día. Con mucho orgullo, Rafa Nieves, Latinos Unidos, muchas gracias por todo. Gracias por ver otro episodio de Latinos Unidos. Soy Andrés Isquieta. Por favor, suscriben a mi YouTube, mi iTunes y los veo la próxima vez. Chao, chao.